eso, no hay que confundir lo que pasa con N y con K de lo que pasa con K. Entonces siempre va a haber un movimiento como inverso. Porque al movernos a lo largo de una isocuanta, ¿cierto? La productividad marginal va variando. Por eso que la tasa marginal de sustitución es la misma en todos los puntos de una isocuanta. Es la misma, ¿no? Pero en una isocuanta, ¿la tasa marginal de sustitución es la misma? No, porque van variando, ¿qué cosa? Las productividades marginales. Y como la PMST es igual a la razón de la productividad marginal, la productividad marginal va variando y la PMST va variando. ¿Con numerito? Ya, pongámoslo acá. No, pero con un ejemplo. ¿Cierto? Si vimos, ejemplo. Vimos, ¿no es cierto?, que PMST, ¿cierto?, en el ejemplo anterior, era PMST, era igual a, creo que era K, ¿no es cierto?, dividido por L. Pongamos un numerito aquí, ¿no es cierto? Pongamos 5 y coloquemos 3. Y aquí coloquemos 7, 8. Pero los ejes son, ¿Ah? los ejes son PMG de K, producto marginal de K. ¿Solo PMG? Es que eso lo obtuvimos recién. Partimos de recién hicimos la función de producción Q igual a LK. Hicimos la derivada, ustedes me dijeron cuál era la derivada, no sé, el producto marginal, y ya lo obtuvimos. O sea, estos son la razón de las productividades marginales de esa función de producción. Me refiero en el gráfico. Perdón, ¿ah? En el gráfico, arriba. Es que en el gráfico, o sea, primero tenemos la función de producción. Encontramos la función de producción, ahí encontramos la tasa marginal de sustitución, que es técnica, aquí está. Y ahora vamos al gráfico. Ahora vamos al gráfico, ¿cierto? Supongamos que la tasa marginal de sustitución técnica en el punto A, ¿cuánto va a ser? 0,714. ¿Alguien lo dijo bien por ahí? ¿Algo partido por algo? 5 partido por 7. 5 partido por 7. Y la tasa marginal de sustitución en el punto B 8. 3 partidos. va a ser 3 partido por 7. Ahí están los numeritos. Eso es lo que estoy diciendo. Que nunca va a ser la misma tasa marginal de sustitución en esta isocuanta técnica por la forma que es estrictamente convexa. Entonces, por eso es que hay que entender, ¿no es cierto?, que K es variable y L es variable. Y a medida que nos movemos en una isocuanta, va variando K y L. Y como varía K y L, ¿no es cierto?, varía la PMST. Y la producción final. La producción no pasa nada porque es una isocuanta. El isocuanta se mantiene en el nivel de producción. En ese caso, las multiplicaciones deberían dar el mismo resultado, ¿cierto? Por la ¿Qué cosa? En A y en B. En A y en B. La multiplicación debería dar el mismo resultado, de Q, ¿cierto? Claro, el Q, ¿no es cierto?, podría ser un número, ¿cierto?, pongamos que QX0 es 100, por decir. Entonces, esta combinación, ¿no es cierto?, con esta combinación debería dar 100 y esta otra combinación 100. Aquí no va a dar porque no tenemos clara cuál era la función. Entonces se podría decir de 5 a 3 disminuye y de PMS de A a la PMS de B disminuye. Porque la tasa marginal de sustitución técnica en este caso es creciente, constante o decreciente. En este tipo de isocuanta. Entonces, vamos a ver una cosa como anexa, pero es importante. Entonces voy a colocar aplicación empírica.
de las productividades marginales. Antes de seguir con la matemática, yo creo que es bueno, porque muchas veces dicen, no sé, que estas cosas son teorías, que no sirven para nada, que para qué me enseñan esto, etcétera, etcétera. Creo que no es tanto en este ramo, como en otros ramos más. Entonces, aplicación empírica de la productividad marginal. Entonces, vamos a aplicar, ¿no es cierto?, el tema de la productividad marginal del trabajo. Voy a ponerle acá, ¿cierto? Esto significa en cuanto aumenta la producción al aumentar en una unidad el factor trabajo. Esto lo coloco para de modo de referencia que lo tengan claro. Entonces la pregunta es, ¿cuánto se le debería pagar a un trabajador según la teoría económica? ¿Cuánto se le debería pagar? ¿Cuánto se le debería pagar? ¿Cierto? Entra un trabajador adicional a trabajar en la empresa y la producción aumenta en tanto. Entonces, ¿qué sería ese aumento de la producción? Sería producto de la entrada de ese trabajador. Entonces, lo que quiere decir, ¿no es cierto?, ¿cómo se le debería pagar? Según lo que aporta. Permiso, brazo. Aporta. Entonces supongamos que es, ¿cierto?, a lo mejor producen bicicletas, ¿cierto?, y al entrar un trabajador adicional, aumenta Q en 10. ¿Cierto? Como son bicicletas, voy a poner 10 bicicletas. Aumenta en 10. En 10. Entonces, según la teoría económica, ¿cierto?, a ese trabajador adicional se le debe pagar lo que él ha aportado. ¿Y cuánto ha aportado? 10 bicicletas. ¿Cierto? Pero llega a fines de mes y el trabajador le pasa entonces sus 10 bicicletas. No, ¿cierto? Él no se va a alimentar, no va a hacer nada con la bicicleta, la va a poder vender, pero no es la manera de hacerlo. Porque el trabajador, ¿qué es lo que va a querer? Plata. Entonces, si el producto marginal, ¿no es cierto?, esto es, 10. el producto marginal se mide en unidades físicas, en unidades reales, pero quiere él unidades monetarias. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para transformar esto en unidad monetaria? Tendríamos que abrir al precio. ¿Por qué lo multiplicamos? Bueno, si multiplicamos la cantidad por la cantidad nos da otra cantidad.
Y el trabajador no quiere cantidad. El costo marginal. Por el valor del costo marginal todavía no llegamos. No llegó. ¿Ah? ¿Alguien dijo algo? Sí, por el valor de la bicicleta. Por el precio de la bicicleta, justamente. Entonces le vamos a poner PX, que es el precio de la bicicleta. Y esto que se conoce acá, ¿cierto? PMG multiplicado por PX es el valor del producto marginal. Entonces lo que dice la teoría económica es que cada trabajador se debe remunerar de acuerdo al valor de la productividad marginal. Es decir, lo que aporta la empresa, ¿cierto? Multiplicado por el precio de los productos, de cada uno de los productos. Eso se llama valor al producto. ¿Y por qué por el precio y no por el costo? No, porque él hizo, ¿no es cierto?, la bicicleta. Ahora, ¿cómo la valoramos? Tengo que valorarla al precio de mercado. Claro. El precio de la bicicleta, eso es lo que él aportó. Pero con la ganancia incluida. Eso Todo el producto tiene que ser costo fijo, costo variable. pero no importa, porque esos son los costos. Pero ahora estamos viendo cómo remunerar al trabajador. El trabajador se lo remunera de acuerdo al valor de la productividad marginal. Porque si hubiésemos quedado aquí, ¿no es cierto? Si aportó 10 bicicletas, le damos 10 bicicletas, pero no quiere bicicleta, quiere unidades monetarias. ¿Cómo la valoramos? ¿Por el costo de la bicicleta? No, por el precio de la bicicleta. El valor de la bicicleta. Eso es lo que valora el mercado de esas bicicletas, cada una de ellas. ¿Cuánto se...? Pero esto sirve más para lo que viene. Perfecto. Sí. Disculpe, el PMG. Esto es valor del producto marginal. ¿Valor de producto marginal? Así se llama. Valor del producto marginal. Si tenemos tiempo, ¿no es cierto? El próximo semestre, si estoy acá, vamos a ver esto más adelante. Sí, estoy acá. Si estoy a la escuela, por ejemplo. Entonces la pregunta es ahora, ¿no es cierto? Pero por si Está mala la ¿Cómo cosa. reajustarían los salarios en una empresa? Súper interesante. Generalmente hay reuniones, ¿cierto?, sindicales, o hay otros que dicen, mira, veamos cómo está el mercado, entonces veamos cuánto gana, ¿no es cierto?, un gerente general, entonces hagamos un estudio de mercado y le dicen, mire, generalmente contratan a un consultor amigo que todos los demás que están pagando mucho más de lo que pagan en la oficina, entonces con eso le reajustan los salarios un montón. Y no solo en empresas privadas, sino en empresas que tienen, como son de carácter social. Por ejemplo, lugar de crisis y todas esas cosas, los que trabajan ahí, los gerentes no trabajan gratis, ni ganan 1 millón de pesos, ni 500.000 pesos. No. Ellos hacen un estudio y dicen, ¿cuánto está ganando un gerente general? Ah, un gerente general, ¿cuánto? En la telefónica está ganando tanto, en el tanto hagamos un promedio y eso es lo que gana. ¿No? Y después el gallo que le va a cobrar en el lugar que el pisto en la casa, ¿no? El gallo tampoco va gratis, va a comisión. Entonces, el tema de la solidaridad hay que tener un poquito de cuidado, ¿no es cierto? Y se pone bien insistente, porque si tú no estás ya lo he llamado con 4 veces, digamos, porque usted no está y no me contesta. Entonces, porque el gallo va a un porcentaje. Una vez le dábamos acá, venía un anciano justo de esa cuestión que era de los niños agredidos, ¿no es cierto? Y aquí en la universidad caímos casi todos con ese tema, ¿no? Cuando era una farsa, ¿no? La corporación del niño agredido, una cuestión así, nos sacaron más plata acá. Y el gallo estaba aquí casi todo el día, claro, porque estaba por su comisión. Se paraba, no, cuando ustedes tengan tiempo. Se llegaba a las 9 de la mañana hasta las 12, no tenía tiempo, le hacía el cheque y después la cuestión resultó ser un fraude. Entonces, ahora, ¿cómo reajustan los salarios en una empresa? ¿Cómo reajustarían los salarios en una empresa? Entonces, esa cosa de los estudios de mercado
¿cierto? Según la economía, no. Solamente a los gerentes generales vivos que quieren saber O sea, la producción, ¿no, profe? ¿Ah? A la producción. No, pero ya vamos a ver, esto que está acá, se puede poner de la siguiente forma, ¿cierto? TX por la productividad marginal de L igual al valor de la productividad marginal de L, ¿cierto? Y el valor de la productividad marginal de L en economía es igual a W, que es el salario. Entonces, esto que está acá, ¿no es cierto?, se puede colocar de otra forma, se puede poner en términos porcentuales. Delta X más, estoy iniciando porque no es X, esto es delta PX más delta productividad marginal igual a delta W. Estos los deltas significan variaciones. Esto es variación en el precio esto de acá es variación en la productividad marginal y esto es la variación de los salarios que se denomina comúnmente reajuste. Entonces, ¿cierto?, como esto se tiene que acercar a la realidad, ¿no es cierto? Se tiene que acercar a la realidad. Nos vamos a encontrar con algunos problemas, ¿cierto? Si uno va a negociar con el sindicato, ¿cierto?, le va a decir, mire, uno le puede decir, mire, la variación de la productividad, ¿no es cierto?, por la variación en el precio. Entonces le voy a decir yo, mire, la variación del precio a mí no me interesa, a mí me interesa la variación de todos los precios de la economía. Y ahí empezamos un poco a irnos de lejos, pero esto nos da una pauta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que piden lo primero los sindicatos? En vez de poner el precio de las bicicletas, ¿no es cierto?, ¿qué diablo colocan acá? ¿Ah? Variación del IPC. No, el IPC, ¿no es cierto? Generalmente las negociaciones parten con la variación del IPC. Entonces dicen la variación del IPC más algo. Y el algo es la variación en la productividad marginal, ¿no es cierto? Pero si uno llega a trabajar, ¿no es cierto?, en una empresa y le dice, ¿no es cierto?, ¿dónde está la productividad marginal? Le va a decir que está loco. La productividad marginal no la tiene nadie, ¿no es cierto? Entonces ahí se utiliza una cosa más simple, que es una estimación de la productividad marginal. Entonces, variación del que es una estimación de la variación de la productividad marginal. Entonces, ¿qué cosa utilizarían ustedes como una cosa cercana a la variación de la utilidad marginal, de la productividad marginal? ¿Ah? ¿El PIB? No. Porque estamos trabajando en una empresa. Entonces queremos tener los datos más bien de la empresa. ¿Ah? Lo que produjo la empresa el año anterior en relación al IPC, por ejemplo. No, es una, ¿cómo se llama?, función unitaria que se acerca mucho a lo que es el producto marginal y es mucho más fácil de calcular. Te voy a dar, te voy a dar una pista. Beneficio. Arriba es Q, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sería Q? El número de bicicletas producidas. Y abajo, ¿qué le ponemos?
¿Ah? El precio de venta. No, Entonces, el trabajo. Y eso se denomina como Q partido por L. Capital. ¿Cómo se denomina Q partido por L? Esto que tenemos aquí, ¿no es cierto? De Q a de L se denomina producto marginal. Ahora si colocamos Q partido por L, ¿cómo se denominaría eso? No, empieza con P. La cantidad. Productividad. No, que No, es cantidad por L. si usted es una empresa, le dicen, mire, divida el capital, el producto, el número de bicicletas por el número de trabajadores. ¿Qué obtienen? No, costo, ¿cuánto? No, tienes capital. ¿Ah? Capital. No, como El producto marginal son dijo, trabajadores. ¿cómo dijo alguien por ahí? Producto marginal. No, no es el costo marginal, porque estamos hablando del producto, no hay que confundirse. Entonces, ¿el producto qué? El producto, ¿cierto? Los contadores esperaban que me contestara que sería el producto por unidad, ¿cierto? Pero aquí lo llamamos el producto medio. Entonces, el producto medio La de productividad L. media. Porque si no tengo producto 1000 bicicletas y tengo 10 trabajadores, me decir que el producto medio es Sí. 100, ¿cierto? Y la cantidad de bicicletas producidas en una empresa la tienen todos y el número de trabajadores también lo tienen todos. Pero si empiezan a calcular la productividad marginal, ¿no es cierto? Los van a echar de la empresa por teórico. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza acá? Que es la variación del producto medio de L. Fuera por teoría. Entonces, el federal, ¿no es cierto? En la teoría económica lo que dice que los salarios debieran variar de acuerdo a esto. Entonces, pongamos un ejemplo. Si el IPC fue 3% y la variación en el producto medio de L fue 2%, ¿en cuánto se deberían reajustar los salarios? Variación del precio, una variación del producto. Entonces ponemos nuestra fórmula acá, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar aquí delta PX, ¿no es cierto? Que para la empresa no es delta PX, sino que es el IPC, más, ¿no es cierto?, delta del producto marginal, que es el delta del producto medio de L, y esto debería ser igual a delta W, que esto es el reajuste de salario como lo pusimos ahí. Entonces, ¿cuánto debería ser? 5%, porque esto sería 3%. Y le sumamos 2%, esto es igual al 5%. Entonces, lo que les iba a decir, ¿no es cierto? Como decía un profesor, que había un alumno que le decía que poco menos que le quería solucionar los problemas de la oficina con el profesor. Entonces decía, no, esto es pura teoría porque no me resuelve los problemas que tengo a diario en la oficina. Entonces, como le contestó el profesor, le dijo, mire, aquí le damos las herramientas a ustedes para que ustedes lo utilicen en una empresa. Entonces aquí, por ejemplo, en esto, yo le estoy sugiriendo que utilicen el producto medio, ¿cierto? Pero a lo mejor dentro de la empresa tiene una persona que es bien capacitada en esto, a lo mejor tiene un ingeniero y tiene alguna fórmula, ¿no es cierto?, para él calcular la productividad de la empresa. ¿Cierto? Que puede ser otra fórmula, pero aquí tiene los parámetros de lo que tendría que hacer. ¿Se dan cuenta? No es necesariamente que esta sea la fórmula, pero puede haber alguien que trabaja en la empresa, ¿no es cierto?, que puede hacer un método para calcular, ¿no es cierto?, la variación o una aproximación de qué ha pasado con la productividad.
Hoy día estaba conversando con un empresario, me decía, mire, nosotros estamos indexados a los salarios y nuestra productividad se ha venido abajo, pero estamos liquidados porque estamos indexados, ¿cierto? Mi productividad fue negativa, ¿no es cierto?, supongamos que en 2% y los reajustes están indexados antes de 3%, ¿cierto?, le debería dar 1%, entonces ahora nuestras utilidades se han ido al chancho. Y como el dueño de la empresa, ¿cierto?, ve los problemas cuando están en el incendio, ¿no es cierto?, está incendiándose a poco. Y ahí donde vemos después por qué el empleo está muy bajo, ¿no es cierto?, por qué se pasa de cosas. Bueno, esto mismo es lo que se viene a aplicar en el sector público, ¿cierto? Y ahí en el sector público colocan la variación en el IPC, la variación en el PIB que mencionó anteriormente alguien, o en la productividad marginal si existiera, y ahí el salario. No sé si se acuerdan, hubo un ministro que hizo calcular con el BID, creo, o con el Banco Mundial, calcularon la productividad marginal del sector salud, y fue negativa. El ministro duró 3 meses y lo echaron, ¿cierto? Porque le iba a tener que hacer el reajuste del IPC menos algo no viable políticamente. Bueno, y era un ministro de salud bien importante y una persona importante del país que se llama Carlos Massad, fue presidente del Banco Central, funcionario del Banco Mundial, un macroeconomista excelente, y lo chaflaron, la política lo chafló. Entonces, cuando ustedes ven que los reajustes del sector público, ¿no es cierto?, piden 10%, 12%, ¿cierto?, tienen que haber de acuerdo a la productividad, e incluso deben ser por ministerio, lamentablemente no pueden ser, ¿cierto?, porque hay servicios del Estado que han aumentado su productividad bastante, como es el servicio de impuestos internos, que es reconocido por todos, que logró imponer un sistema, ¿no es cierto?, mucho mejor, que es mucho más amigable para la gente, no tanta burocracia y tanto, y puede hacer las cosas mejor. Y así hay otras instituciones que van avanzando, ¿cierto?, la tesorería y todo, pero hay otros que se quedan ahí mismo, ¿no? Entonces no puede ser un reajuste parejo. Por eso para las empresas tampoco puede ser parejo. Había una idea, ¿no es cierto?, un tiempo atrás que querían el sindicato interempresa, ¿no es cierto?, que todas las empresas de un rubro se elevaran los salarios en el mismo monto, imagínense. Ahí los que tenían una productividad mala se iban a ir al centro, obviamente, fuera. Y eso pasa principalmente en las pymes, que es otra cosa que está tan de moda hoy día, ¿cierto? Está tan de moda como los innovadores y los emprendedores. Entonces, esto es para que ustedes sepan que estas cosas se utilizan en la vida real. Y cuando vean cuánto piden los salarios de aumento en el sector público, ustedes miren qué es lo que están pidiendo. El IPC más cuánto. ¿Creen ustedes que la productividad va a ser tanto? ¿Que la productividad de la economía es muy baja? No. Eso podría ser. Sí. Y lo otro, ¿no es cierto?, lo último de este tema es que la otra discusión que ya es más fina, ¿no es cierto?, es que se utiliza el IPC que pasó por el IPC que viene. Debiera ser el esperado. Entonces ahí vienen otros de los problemas que hay cuando la inflación estimada no es la verdadera, ¿no es cierto?, porque ahí dicen la deuda, ¿no es cierto?, si en la primera aquí, ¿no es cierto?,